Hola amigos, les habla Sergio Bacari del canal Bacari Suelto en Israel. Otro domingo con ustedes, otro domingo con la Biblia en la mano, en busca de capítulos, versículos, personajes, lugares, todo lo relacionado con la misma, desde el mismo lugar de los hechos. Y antes de contarle dónde estoy, quiero decirle gracias a los que siguen visitando la tienda virtual, en la cual pueden conseguir camisas como esta, miren qué linda, gorros como este, miren qué lindo. Vayan a visitarla, amigos, la visita es gratis. Amigos, estoy en un lugar que se llama Givat Yonatán, es decir, la colina de Jonatán para ustedes. Es decir, a nombre del hijo del primer rey de Israel, el rey Saúl. La semana pasada les hice un video acerca del mismo y fue tanta la gente que me pidió que reviva aquel episodio de la muerte, no solo del primer rey de Israel, sino también de sus hijos, que tomé el vehículo hoy a la mañana, me vine hasta el monte Gilboa otra vez y vine a relatarles aquel triste capítulo, aquella triste historia de la muerte del primer rey de Israel. Se podría decir que se quitó la vida por sí mismo, les voy a contar por qué, pero me pareció interesante empezar aquí el paseo porque este lugar es en memoria no solo de el hijo del rey Shaul, Jonatán, sino también de una de las batallas más duras y fuertes que tuvo el Estado de Israel apenas había nacido en 1948. Es decir, que el monte Gilboa se puede ver como un monte lindo, con hermosos paisajes, con un aire hermoso que se respira, pero también podemos ver la sangre que hay aquí estancada, que hay aquí impresa en su tierra, tanto de tiempos bíblicos, la última batalla contra los filisteos del primer rey de Israel, como también para que nosotros podamos estar aquí en el Estado de Israel libres, con soberanía y unidos, contando la historia. Héroes nos faltaron a través de toda la Biblia, nos faltaron a través de toda la historia, y nosotros estando aquí le hacemos también honor a ellos. Amigos, gracias por participar. ¿Qué les parece que empecemos? Vamos. Amigos, mientras me acerco con el vehículo al lugar que quiero filmar, les cuento que si bien hay consenso que Job, que sufrió en su vida muchas tragedias, como perder a sus 10 hijos, su salud y todos sus bienes, es una figura trágica. También hay consenso de que a pesar de que Saúl no sufrió ninguna tragedia en su vida, se lo considera de la misma manera. En el video anterior, desde aquí, les conté sobre el último capítulo del rey que fue a consultarle a una médium mientras su ejército estaba aquí acampando en el monte Gilboa. Allí se le apareció el espíritu del profeta Shmuel o Samuel, quien no solo vivo le amargó la vida al rey Saúl, sino que también muerto. En ese encuentro le dijo de que morirá al día siguiente. Al escuchar eso, el rey se cayó de boca y con mucha dificultad pudo llegar hasta aquí, a sus combatientes, a una guerra que se desató con la salida del sol. Una luz que apagó la vida del rey, quien terminó suicidándose, dejándose caer sobre su espada. Para saber por qué sucedió eso, debemos conocer su historia y entender que ella es contada en un libro, este que tengo en la mano, la Biblia, en que según la fe, el destino de cada persona está prescrito y no tenemos posibilidad de cambiarlo. Cuando llegue al sendero, les pasaré a relatar algo que al final se van a preguntar, ¿cómo no me di cuenta antes? Vamos. Ya estamos en el sendero, siguiendo las huellas del rey, amigos, tocando la historia. Y les cuento de que en el 9 del 1 de Samuel nos relatan que al padre de Saúl se le perdieron asnos. Al ser animales caros, supongo, envió a su hijo a que los encuentre, y aquí entra Saúl en escena con estas palabras. Velo, haya benu shmo Shaul, bajur vatov ve'enish mibnei Israel tov mimeno, mishihmo umala, gavoa mikol ha'am, nos dicen. Y amigos, no hay en toda la Biblia una descripción parecida. Es como que nos quieren mostrar que un héroe está entrando en nuestras vidas. Luego nos cuentan de que al ir a buscar a los asnos se perdió en el camino y se encontró con el profeta Shmuel, quien lo ungió como rey de Israel. Saúl, que no entendía qué quería el profeta de su vida, retornó a su casa y siguió su rutina. Pero hubo otro encuentro, y la segunda vez, cuando ganó el sorteo organizado por Dios y fue elegido otra vez primer rey de Israel, Saúl entendió que era un asunto un poco más serio. Huyó del miedo, pero
Nadie puede esconderse de Dios, nadie puede escaparle al destino, y es por eso que Shaul se transformó en rey en el tercer intento. A partir de entonces, cada paso que dio en su vida lo llevó a su conocida y predecible caída. Una bola de nieve que fue creciendo hasta llegar hasta aquí y terminar su historia, su trágica historia. Lo que voy a pasar a explicarles es de que Shaul debía morir porque el reino de Israel estaba destinado a otra persona. Sí, ya saben a quién me refiero. Y para comprender estas cosas hay que abrir el libro del Génesis, porque todo comienza y termina allí. El mundo y el final del mundo. No solo Shaul tenía allí prescrito su destino, sino también David ben Ishai. La Biblia comienza con la historia de los 6 días de la creación del mundo y la creación del primer hombre y mujer a quienes Dios creó con sus propias manos, Adán ve Javá, Adán y Eva. Después de que Dios los arrojó del paraíso, ellos tuvieron hijos. Caín nació primero, seguido de Ebel o Abel, pero estos dos no nos interesan, sino su tercer hijo, Shet o Set. Cada hijo cuyo nombre se menciona en el libro es el hijo mayor nacido en su generación, a través de la cual progresó la dinastía. Cada primogénito engendró muchos hijos e hijas en su generación, pero solo se recuerda el nombre del hombre mayor. Pero hay otro dato que pocos saben. Las antiguas madres también son importantes, en especial las madres que pertenecían al linaje de Shet. Y cabe destacar que la aparición de esos patriarcas y matriarcas antepasados cuyos nombres se mencionan en el Tanaj eran personas sencillas que vivían vidas humildes, que conocían el sufrimiento y las privaciones. Ninguno de ellos sabía de que él era parte de una dinastía privilegiada que comenzó en la creación, y ninguno sabía hacia dónde conducía el objetivo divino. ¿Qué les parece si hacemos un repaso de la misma, pero en otro lugar? Vamos a un bosque. Sigo recorriendo el monte Gilboa. En este bosque seguiré el linaje de Shet con Sará, que si bien es recordada como la estéril más famosa del mundo, por lo menos para los judíos, ella no era una mujer sencilla. Era la hija de Terach o Taré y era la media hermana de Abraham. Sara pertenecía al linaje de Shet, el tercer hijo de Adán ve Javá, y en el libro de Génesis hay varias referencias que indican que por las venas de Sará corría sangre de reyes. Muchísimas citas, como les digo, pero nos limitaremos a una sola mención, también brevemente. Vayomer Elohim el Abraham, Sarai ishteja, lo tikra et shma Sarai, ki Sara shma. ובירכתי אותה וגם נתתי ממנה לך בן, וברכתיה והייתה לגויים מלכי ימים ממנה יהיו. ¿Qué me dicen, amigos? Y al final de muchos años de espera, Sará dio a luz a Isaac, y el linaje que estamos siguiendo progresó a través de Isaac y no con el de Ismael, que también había nacido de Abraham. Este nació de una shikse, como decimos los judíos, de una familia egipcia. Dado que Isaac fue el primero de sus antepasados en nacer en la tierra de Canaán o Canaán, aquí no había una novia adecuada para él. Entonces Abraham envió a su siervo a la familia de su hermano Nahor, que vivía en Harán, lo que hoy es Turquía o Siria, para traer una novia de allí. Les recuerdo, en un paréntesis, que Nahor salió junto a Terach y Abraham en el gran viaje desde Ur hacia la tierra de Canaán, pero se instaló allí en Harán. De la familia de Nahor nacerán Rivka o Rebeca, Lea y Rachel o Raquel, quienes jugarán un papel decisivo en nuestra historia. Cierro el paréntesis. El capítulo 24 del Génesis relata que el siervo fiel de Abraham se dirigió a la familia de Nahor, su hermano. Y como Abraham no conocía a las hijas nacidas en esta familia, no podía decir cuál de ellas fue elegida para ser esposa de su hijo. Pero pronto Rivka se destacó, y si leemos el capítulo, el libro enfatiza su linaje. Como era de esperar y como exige una historia en la que todo está predeterminado, Rivka fue traída a Israel y entregada a Isaac como su esposa. De ambos nacieron los gemelos Esab o Esaú y Jacob o Jacob, y aquí llegamos a un cruce particularmente importante. Por alguna razón que se desconoce, Esab, el mayor, no se casó con una esposa que perteneciera a la rama de Shet que estamos siguiendo, sino que tomó esposas canaaneas, acto que pudo haber detenido la dinastía.
Pero, para que la dinastía no se detuviera, Jacob, el segundo gemelo, tuvo que llegar a Harán y a la casa donde nació su madre, donde le esperaba su novia elegida. Jacob llegó a la casa de su tío Labán, que era hijo o nieto de Nahor. En realidad no se sabe por qué hay dos Nahor en la familia, y él era el hermano de su madre Rivka. Pero aquí ocurrió un terrible percance. Solo que gracias a la intervención de Dios se evitó sus desastrosos resultados. Algo que le pasaría al profeta Shmuel unos siglos después. Resultó que Jacob se enamoró de la novia equivocada, porque Lea y no Rachel estaba destinada a ser su esposa. Lea fue la madre de Yehudá o Judea y David era miembro de esa tribu. Lea también fue madre de Leví, antepasado de Moshe o Moisés, y Aarón o Aarón, los fundadores de las familias sacerdotales en Israel. Y el hecho de que Lea fuera la madre de los dos reinos en Israel basta para establecer inequívocamente que la genealogía que comienza en los albores de los tiempos y que ahora conduce claramente a David, continúa a través de ella y no a través de su hermana Rachel. Como Jacob insistió en casarse con la novia equivocada, Dios se aseguró de que, a pesar de su voluntad, se casara con la novia que estaba destinada a él. Pero surgió un nuevo problema. Jacob odiaba a Lea mientras que amaba a Rachel. Y para asegurarse de que no confisque a su esposa y no dé luz a sus hijos, lo que detendría el linaje, Dios cerró el útero de Rachel y abrió el útero de Lea. Lea le dio a Jacob 7 hijos, mientras que la desafortunada Rachel tuvo que soportar su esterilidad hasta que Lea haya terminado de darle hijos a Jacob y al final le nacieran Yosef o José y finalmente Binyamin o Benjamín, de quien tomó el nombre la tribu Binyamin. Tribu a la que pertenecía en un futuro el joven Shaul, que, ¿se acuerdan?, partió a buscar los burros que había perdido su padre. Como era de esperarse, el linaje de Shet continúa con Yehudá, el antepasado de David. Yehudá, como todos los clanes de la dinastía, no sabía que en su generación él era el clan privilegiado y que, por tanto, el origen de su esposa era de suma importancia. Y esto se cuenta en el libro del Génesis, capítulo 6. Yehudá se casó con una esposa de las hijas de Canaán y nuevamente la línea de generaciones casi se detuvo. Hice un video sobre el tema de Tamar que invito a ver, amigos, es muy interesante. Mientras, les cuento de que Bachúa, la esposa de Yehudá, le dio 3 hijos, pero como nacieron de una mujer cananea, ninguno de ellos podía ser antepasado de David y el problema se resolvió de una manera muy complicada. Bachúa falleció y quien entró en el escenario fue Tamar. Todo esto lo muestro en aquel video y ese capítulo lo voy a contar en otro escenario. Amigos, ¿quieren ver molinos? Vamos hacia ellos. Aquí los tienen, amigos. El Tanaj nos indica cuál fue el origen de Tamar, pero yo demostré que era de Shet. Shet, wow, suena en inglés, debe sonar pésimo, pero bueno. Tamar dio a luz a los gemelos Pérez y Zeraj, y la línea de padres y madres de esta generación continuó avanzando sin interrupción de generación en generación, hasta que llegó el tiempo de Boaz o Boaz y Ruth la Moabita. Boaz pertenecía a la dinastía privilegiada, de eso no hay dudas, pero Ruth era hija de Moab, y Dios, recuerdan, había prohibido a los hijos de Israel casarse con mujeres moabitas. Pero Ruth rompió la prohibición gracias a su maravillosa feminidad. Ruth decidió seguir los dictados de su conciencia y eligió al Dios de Israel como su Dios. Y Dios entonces la recompensó por su bondad y la eligió para ser una de las antiguas madres de nada menos que David. Y así termina el libro que lleva su nombre. Ve'ele toldot Pérez, Pérez olidet Hatzron. Behatzron olidet Ram, Beram olidet Aminadav. Beaminadav olidet Nachshon, Benachshon olidet Shalma. Beshalmón, que es la misma Shalma, olidet Boaz, Beboaz olidet Oved. Beoved olidet Ishai, Beishai olidet David.
Y aquí está la lista genealógica, en cuyo primer extremo está la primera pareja creada por Dios, que continúa hasta la rama de Shet, y en el último extremo está David, el gran rey de Israel. ¿Quieren pruebas? Muchos años después de la muerte de Ruth y Boaz, David, su bisnieto, pidió construir un templo para Dios. En respuesta, Dios le envió el siguiente mensaje: cuando tus días lleguen a su fin y descanses con tus antepasados, yo levantaré después de ti a tu descendencia, a tu propio hijo, y estableceré con firmeza su reino. Él es el que construirá una casa para mi nombre, y yo estableceré con firmeza, presten atención, el trono de su reino para siempre. El hecho de que la genealogía que hemos seguido establezca inequívocamente que el reinado en Israel estaba destinado a David y sus descendientes después de él, nos explica la razón por la cual Shaul, desde el mismo día que fue coronado, después de escapar a la ungión 2 veces, pasó a tener una vida trágica. El hecho de que Shaul, hijo de la tribu de Binyamin, asumiera el reinado destinado a David, hijo de la tribu de Yehudá, fue el error que estábamos buscando. Fue un error cometido con total buena fe, pero condujo a su destrucción y a su fin inevitable. Shaul, como lo dije en otro video, fue el esposo y el padre ultimativo de toda la Biblia, por lo menos para mí. Pero alguien se equivocó, por decirlo de una manera, y lo ungió como algo que no estaba destinado a ser. Hay que reconocer que quizás el gran error del que estamos hablando se cometió muchas generaciones antes de que naciera Shaul. Quizás fue hecho el día en que Jacob, su tatarabuelo, llegó a Harán y se enamoró de la mujer equivocada y odió a la mujer que Dios le había prometido. Y quizás la amarga lucha que tuvo lugar entre Lea y Rachel por su posición en la casa de Jacob se decidió el día en que 2 grandes actores aparecieron en el escenario de la historia y de nuestras vidas. Shaul ben Kish, de la tribu Binyamin, descendiente de Rachel, y David ben Ishai, de la tribu Yehudá, descendiente de Lea. El final de Shaul, suicidio. El mejor cierre para una trágica historia.